Otras aristas de la noticia. Economía. Benzini con todo. Y de regreso con ustedes. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado. Él es economista y profesor de IESA y también de la Universidad de Oxford. Es José Manuel Puente. Es un lujo entrevistarte, José Manuel. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Siempre es un gusto estar en tu programa y tener una buena conversación sobre economía venezolana. Igualmente, y la internacional también. Te Sí, quería preguntar, porque después vamos a lo macro primero. Antes de entrar en la entrevista, me hiciste un comentario que en verdad me sorprendió, porque yo te estaba pidiendo unas proyecciones que necesita mi hija para largo plazo, proyecciones económicas, y piden 50 años. Entonces, es que ni siquiera el mundo sabe lo que va a pasar el año que viene. Pero mira, se están acelerando las vacunas. Pfizer ya dijo que eran 95% efectiva. Moderna está casi lista. Está todo en fase 3. Y yo creo que el mundo, a partir de que tengamos una cura y una vacuna, puede cambiar drásticamente. Me interesa tu opinión, por favor. sí, seguro que hay varias empresas y gobiernos que están poniendo el esfuerzo financiero y tecnológico y científico para lograr una vacuna. Pero eso va a tomar todavía algún tiempo más. Pero por ahora, por ejemplo, la Gran Bretaña está viviendo lo que ellos llaman un lockdown, un cierre total. Desde el 3 de noviembre hasta el 3 de diciembre, todo en la Gran Bretaña está cerrado. Lo único que está funcionando es automercados y farmacias. Te imaginarás el impacto que tiene sobre la economía británica estar un mes entero completamente cerrado. La economía británica va a sufrir una contracción de 2 dígitos, entre 15 y 18% de contracción. Ese es el ciclo recesivo más fuerte que ha vivido la Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, hay buenas perspectivas para el 21-22, una vez que haya un antídoto, pero por ahora este año es un año catastrófico para gran parte del mundo, especialmente para el mundo desarrollado. Ujú. Bueno, sí. Ahora, las vacunas y eso, ¿no crees que van a ayudar a los países, por lo menos, donde llegue y que se pueda acelerar algunas economías, empresas, Producto Interno Bruto, etcétera? No, sin lugar a dudas, solamente que hay tres factores que hay que hacer seguimiento para saber cuál va a ser la duración y profundidad de la crisis económica en nuestros países y en el mundo desarrollado. La primera es la velocidad de propagación del virus y cuántas personas más afecte. Lamentablemente el virus todavía se sigue propagando y sigue infectando más personas. Dos, cuánto tiempo pase antes que alguna de las empresas o gobiernos encuentre una vacuna. Hay varias vacunas que están en fase 3, pero todavía no han llegado a concluirla, por tanto no pueden ser todavía utilizadas para vacunar poblaciones. Y tres, la tercera variable clave para entender cuán profunda y cuál va a ser la duración de esta crisis económica es si las medidas tomadas por los diferentes gobiernos y las instituciones multilaterales, como por ejemplo subsidios directos a las familias, subsidios directos a las empresas que están paradas por la pandemia, si efectivamente van a poder lograr mitigar el daño que está generando este problema de salud pública. Esos tres variables todavía son variables en pleno desarrollo y hasta que no sepamos cuándo llega la vacuna, el impacto va a seguir ocurriendo. Y con esto cierro la idea, Pedro. Ujú. Independientemente de lo que pase de ahora en adelante, el COVID-19 representa el primer y mayor shock económico financiero del último siglo, solo superado por el crack de 1929. Incluso ella superó lo que fueron los eventos del 11 de septiembre y la crisis financiera mundial del 2008. Y vamos a ver si esto sigue avanzando en negativo, pudiera ser aún peor que el crack del 29. En serio, peor que el crack del 29. Recuérdanos qué pasó en el crack del 29, por favor. Sí, no, la caída de las bolsas a nivel mundial, un ciclo recesivo global muy, muy fuerte y de alguna manera en este momento, con excepción de unos 30 países del África que están completamente desacoplados de la economía mundial, el mundo entero, más de 100 países van a vivir un ciclo recesivo este año. Entonces, imagínate, es una crisis no solamente latinoamericana, europea, es una crisis global. Más de 100 países van a vivir un ciclo recesivo muy agudo, consecuencia del impacto que tiene el coronavirus por el lado de la oferta
y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, hay un fuerte golpe a la producción de los países afectados, que a su vez golpea lo que son las cadenas de suministros de la economía mundial, que están altamente integradas y son interdependientes. Por ejemplo, un Airbus que es ensamblado en Toulouse utiliza partes alemanas, británicas, españolas, y esas cadenas de suministros han sido impactadas muy negativamente y por tanto eso impacta producción. Y por el lado de la demanda, ha habido también un choque en el consumo, ha habido una caída brutal del consumo de las familias en todo el mundo y un desplome de un activo muy importante en una economía que es la confianza, consecuencia de la pandemia. Conclusión, tienes un impacto por el lado de oferta y por el lado de demanda que está llevando al mundo en el 2020, con excepción de 30 países que están completamente desacoplados del mundo, que son básicamente países africanos, a un ciclo recesivo muy agudo. Oye, qué fuerte eso, que caigamos en un crash del 29. Es importante recordar a la gente que entró en recesión Estados Unidos y todo el mundo, y que mucha gente terminaron en la calle, y solamente la ayuda de los grandes capitales de los Estados Unidos que se propusieron poner dinero, el JP Morgan, Rockefeller, fue que pudieron salir adelante de esa crisis a través de la construcción. ¿Tú crees que se pueda lograr un plan, el Big Deal que se hizo en esa época, lograrlo si esto ocurre? Sí, básicamente hay que implementar un nuevo Big Deal, un nuevo plan Marshall posguerra mundial, y los organismos multilaterales están trabajando en ello, y los gobiernos más ricos del planeta están también con la mejor disposición para tratar de jugar. Una vez pase la pandemia, consigamos un antídoto contra la pandemia, podamos hacer política fiscal y monetaria contracíclica, en contra del ciclo, e impulsar a la economía que recupere su nivel de crecimiento y actividad económica. Y eso es lo que se va a tener que hacer, lo que se está planeando, pero primero hay que resolver el problema de salud pública y hay que conseguir un antídoto que evite que el virus siga propagándose y personas sigan siendo afectadas o infectadas por el coronavirus. Eso todavía no ha parado. De hecho, hay un rebrote en la Gran Bretaña, en Dinamarca, en España, y es por eso que la Gran Bretaña en este momento, después de más de 6 o 7 meses de haberse iniciado el ciclo del coronavirus, va a un lockdown, a un cierre total, porque hay un rebrote del coronavirus en la Gran Bretaña, una segunda ola de contagios muy, muy fuertes, y es por eso que el país se ha paralizado y se ha cerrado completamente al mundo tratando de controlarlo. Wow, que impresiona estas palabras que estás diciendo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. También quería que me contaras un poco cómo va la economía estadounidense. Hay sectores que sí se han favorecido mucho. Esta semana, mira, los carros eléctricos están superando todo lo que es los carros de combustible. También algunos laboratorios, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, beneficiándose. Hay algunas compañías que como que han frenado su vida. Por ejemplo, el Zoom que estamos utilizando en este momento ha tenido correcciones. Entonces, creo que viene un nuevo mundo post pandemia o reducción de pandemia, que algunos se van a beneficiar y otros no. ¿Cuál es tu opinión? Sí, realmente hay muchos mundos en paralelo, y ciertamente a pesar de la crisis global, hay algunos sectores que están teniendo un buen desempeño. Tú bien mencionaste el mundo de los carros eléctricos, está teniendo un buen desempeño. Creo que la crisis del coronavirus ha acelerado la transición de motores a gasolina o a gasoil a motores híbridos o a eléctricos. Entonces, lo que era ya una tendencia mundial se ha profundizado como consecuencia del coronavirus. Y todavía sigue habiendo algunas empresas norteamericanas grandes con un buen desempeño a pesar de la crisis global. Bueno, sí, también tenemos unas empresas que impresionan, que no sé cuál es la búsqueda del hombre para llegar a Marte. SpaceX esta semana sacó exitosamente a 4 astronautas al espacio. También Virgin Galactic está en esa lucha, Elon Musk, Virgin Galactic. Hay distintas personas que están tratando de que el hombre llegue a la Luna y a Marte nuevamente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué Así está es, pasando? pero unos números, un número mejor que 1000 palabras. Algunos números sobre el desempeño de algunas empresas norteamericanas que son
impactante, sobre todo en medio del coronavirus. ¿Cuáles son los ingresos que está generando las siguientes empresas por minuto? Amazon está generando por minuto $725,000 por minuto. Apple Wow. está generando $488,000 por minuto. Google, a pesar de la crisis, está generando $348,000 por minuto. AT&T está generando $319,000 por minuto. Microsoft está generando $280,000 por minuto. Facebook, Nike, Tesla, Netflix, Starbucks, Visa, todas esas empresas todavía siguen teniendo números en azul y que están generando rentabilidades y tasas de retorno extraordinarias por minuto y por hora y por día a pesar de la crisis. Wow, qué increíble. Mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a hablar también sobre las consecuencias para Venezuela de todo lo que está ocurriendo. Es José Manuel Puente, economista y profesor del IESA. Ya regresamos con ustedes. Pensini con todo. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes, estamos con el economista José Manuel Puente. Él es profesor del IESA y de Oxford. Y bueno, tenemos una conversación muy interesante sobre los números del mundo, pero también vamos a hablar entonces sobre Venezuela, sobre las proyecciones para el 2021. Por favor, José Manuel, ¿qué esperas para nuestro país? Sí, Pedro. Por supuesto, en el 2020, ya Venezuela, antes de aparecer el coronavirus, tenía unas perspectivas muy negativas, consecuencia del mal manejo macroeconómico, y se proyectaba un ciclo recesivo en el 2020 combinado con hiperinflación. Es importante recordar que Venezuela es el único país del mundo que vive un ciclo de hiperinflación. Pero ahora con el coronavirus ciertamente está agudizando, profundizando, exacerbando ese ciclo recesivo. Y, por ejemplo, Fondo Monetario proyecta una contracción en el 2020 de Venezuela de menos 25%, CEPAL proyecta menos 26% y Torino Capital proyecta menos 24%. Y esto también combinado con una hiperinflación. Torino cree que la hiperinflación del 2020 está sobre 3.400% y en el 2021 estará en 4.500%. Wow. Lo que hace una gran diferencia es que sí, el 2020 el mundo entero se está contrayendo, solamente que Venezuela se está contrayendo en una tasa muy superior al promedio del mundo, y el drama para Venezuela es que el 2021, a la luz de hoy, y estamos en noviembre del 2020, va a ser el 8º año consecutivo de recesión. Venezuela entre el 2013 y el 2020, en esos 7 años, ya ha perdido 75% de su PIB. Es decir, solo queda un cuarto de la torta de producción de bienes y servicios. Y ahora todavía se estima una recesión adicional durante el 2021, que el FMI la proyecta en menos 10%, y Torino Capital la proyecta en menos 20%. Imagínate, después de 7 años de catástrofe, todavía un 8º año, el 2021, cuando la mayoría de las economías del mundo parece que van a salir del ciclo recesivo porque se espera conseguir un antídoto y se proyecta hacer política contracíclica para recuperar crecimiento y actividad económica lo antes posible. Es decir, Venezuela lamentablemente anda en una tendencia muy diferente a lo que es el resto del mundo, una tendencia muy negativa que se inició en el año 2014, mucho antes de las sanciones, mucho antes de la caída de los precios del petróleo y, por supuesto, mucho antes del coronavirus. Sí, y también la contracción del 75%, eso es la proyección del Banco Internacional de Desarrollo. Sí, yo básicamente aquí estoy utilizando hasta el 2018 data del Banco Central y 2019-2020 utilizando data del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Venezuela, la mejor manera que ha conseguido de resolver el problema económico, de contracción económica, es simplemente no publicando data. Entonces, el Banco Central no ha publicado data de PIB para el 2019 ni sus proyecciones para el 2020. Y utilizando, conclusión, proyecciones del Fondo Monetario, puedes llegar a un número que está alrededor del 75%, y eso coincide con lo que proyecta Fondo Monetario CEPAL. Fondo Monetario proyecta menos 25% en el 2020, y CEPAL, que es una institución también muy seria, muy rigurosa, proyecta menos 26% de contracción para Venezuela en el 2020. Eso te da que con las dos fuentes la contracción total sería
menos 75% la pérdida del PIB. Y es por eso que yo en estos días hablaba vía medios de cómo se ha enanizado la economía venezolana, una economía de 100.000 millones de dólares, tal vez en el año 2013, ha pasado a ser una economía de 25.000 millones de dólares en el 2020. Ajá. Pero esto también ocurre por la caída en la producción petrolera, ¿no? Sin lugar a dudas, Pedro, y eso es un punto clave y es muy pertinente que hagas el comentario. Eh, la, la contracción de la actividad económica está en gran medida asociada a la contracción de la actividad petrolera. Acabamos de publicar un libro colectivo que se llama Radiografía de un colapso. El libro sale el mes que viene al mercado, lo estamos publicando con la Konrad Adenauer, y ahí hay un grupo de capítulos sobre el área económica. Uno de los capítulos es Ramón Key, experto en tema petrolero, y después hay varios capítulos sobre el tema económico. Y discutiendo y analizando la situación venezolana, concluimos que más o menos un 50% del ciclo recesivo que ha vivido Venezuela en los últimos 7 años tiene que ver con la caída de la producción petrolera. El otro 50% tiene que ver con decisiones equivocadas de política económica. Y básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que el corazón de la economía venezolana, el petróleo, lo que era en el 2013 el 96% de las exportaciones totales, ha caído para octubre del 2020 a su producción a 359.000 barriles por día. Recordemos que Venezuela en 1998, cuando Hugo Chávez gana las elecciones, la producción petrolera estaba cercana a 3.2 millones de barriles. A lo largo de 21 años ha perdido el 80-85% de su capacidad de producción petrolera y de acuerdo a la última cifra que publicó PEP, está produciendo 359.000 barriles por día y obviamente esa es una de las explicaciones del colapso y el ciclo recesivo tan agudo que vive Venezuela. Y para terminar la idea, no solamente perdió capacidad de producción petrolera, sino que perdió toda su capacidad de producción y refinación. Venezuela tiene una capacidad instalada de petróleo para refinar petróleo, producir gasolina de más o menos 1.3 millones de barriles. Y esa capacidad la perdió a lo largo de los últimos 20 años, consecuencia de la incompetencia, corrupción, clientelismo, desinversión en la industria, y es por eso que Venezuela, el país con las principales reservas petroleras del mundo, tiene racionamiento de gasolina. Una de las cosas más difíciles para mí para explicar aquí en Londres es cómo el país con las mayores reservas petroleras del mundo tiene racionamiento de gasolina. Es un absurdo que el país con el 25% de las reservas petroleras del mundo no tenga gasolina para sus ciudadanos, porque Venezuela perdió toda su capacidad de refinación en los últimos 21 años. Wow, pero también eso está afectando al gasto público, y eso está afectando también al bolívar dólar. Esta semana ha sido, bueno, se disparó, pero dame tú la explicación, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Sí, no, el tipo de cambio, como habíamos planteado, y no descubrir el agua tibia, Pedro, igual que en física existen algunas leyes y las manzanas se caen, en economía también existen algunas leyes. Y una es que si tú tienes un diferencial de inflación entre tu inflación interna, la inflación venezolana y la inflación del resto del mundo, tu tipo de cambio vive un proceso de apreciación y eso te obliga inevitablemente, y es una ley, a que el tipo de cambio se devalúe. ¿Qué ocurre? Venezuela este año puede tener 5.000 o 6.000% de inflación y sus socios comerciales, Estados Unidos y América Latina, tienen inflaciones de un dígito, 2, 3, 4%. Ese diferencial de inflación entre inflación interna e inflación de sus socios comerciales hace que el tipo de cambio se aprecie y eso obliga inevitablemente a que el tipo de cambio tarde o temprano persiga su tipo de cambio de equilibrio y por tanto se devalúe. Y la mala noticia, yo tengo que ser muy honesto, porque al final también es nuestro deber ser honesto para que la gente logre protegerse. Los 690.000 bolívares por dólar, que nos parece muy alto, sigue siendo un valor muy por debajo de su valor de equilibrio del tipo de cambio y el tipo de cambio va a seguir devaluándose fuertemente a lo largo del 2020 y 21 como consecuencia de la fuerte apreciación que está viviendo la moneda, consecuencia del diferencial de inflación. O sea, en esencia lo que quiero transmitir es que la inflación venezolana corre mucho más rápido que la inflación de sus socios comerciales y eso genera una apreciación del tipo de cambio y la única manera de corregir esa apreciación para mantener estable el tipo de cambio real es
devaluar el tipo de cambio nominal, es decir, la relación dólar-bolívar. Y eso va a seguir ocurriendo a lo largo del 2020 y 2021. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, se me fue volando y me quedé como con 3 preguntas en el tintero, pero te volvemos a llamar antes de que se termine el año. Cuando Fuerte quieras, abrazo, José Pedro. Manuel. Ha sido Dale, un gusto profesor. conversar contigo como siempre. Muchas Igualmente, gracias. fuerte abrazo y gracias por toda esa dirección que nos das para descifrar la economía. Qué complicado. Bueno, era José Manuel Puente, economista y profesor del IESA. Ya nosotros regresamos con más para ustedes.